Buenas, en este video vamos con una consulta frecuente y es sobre cómo configurar el teclado en Freestyler para poder disparar distintos botones que tengamos tanto de override como de secuencias. Bien, también podemos hacer blackout, podemos hacer freeze y algunas cosas más. Vamos a ver también cómo hacer lo mismo con un joystick. Tenemos que ir a Setup, Freestyler Setup. Acá seleccionar Keyboard Shortcuts. Vamos a correr un poco esto. Acá no hay nada, vamos a dejarlo ahí. Y acá tenemos, como verán, muchísimas funciones para mapear, digamos, haciendo una analogía con los controladores y los programas de DJ. ¿Qué podemos hacer acá? Empecemos por esto. Acá tenemos el blackout. Podemos asignarlo a la tecla espacio, por ejemplo. Presionamos la tecla, acá ya nos aparece espacio. Si queremos poner otra tecla, simplemente presionamos otra tecla. Y si queremos borrar esto, para que no haya ninguna tecla asignada al blackout, tenemos que presionar backspace. En algunos teclados tiene una flecha, en otros creo que dice retroceso, bueno, pero backspace es el estándar, digamos. Entonces, supongamos que dejamos acá la barra espaciadora para el blackout. Este es el freeze, o sea, este botón de acá. Vamos a poner la B larga. Vamos a probar hasta acá si funciona lo poco que hemos hecho. Presionamos acá en Save. Vamos a poner algo de correr. Presionamos la barra espaciadora. Tenemos blackout. Presionamos, vamos a poner otra secuencia. Presionamos la B y tenemos el freeze. Queda ahí congelada nuestra secuencia. Y cuando presionemos de nuevo, va a seguir de donde estaba. ¿Ok? Vamos a ver qué más podemos mapear acá. Freestyler Setup. Si tenemos una máquina de humo por DMX, podemos configurar una tecla acá también para disparar humo. Bien. Supongamos que sea, no sé, la H de humo. Vamos a grabar y vamos a ver. Vamos a poner esto más cerca para que se vea. Si presionamos la H, ven que se activa el botón de fog, con el que disparamos humo. Bien. Bueno, ¿qué más podemos mapear? Acá hay un montón de cosas que yo no las uso, la verdad. Pero bueno, ustedes pueden investigar y probar qué hace cada cosa. Esto sí está bueno. Tenemos el pan right, que sería a la derecha. Podemos asignarlo a las flechas de cursor, estas de acá. Entonces tenemos derecha, pan left, sería izquierda. Tenemos, bueno, el center, no sé, podríamos asignarlo a este menos de acá. El tilt up, o sea, hacia arriba, la flecha hacia arriba. Tilt down, hacia abajo, flecha hacia abajo. Y bueno, dejemos ahí, vamos a ver si esto funciona. Seleccionamos los cabezales. Vamos a mostrar el panel este y el de lámpara. Vamos a abrir la lámpara. Bien, ahora si yo presiono estas teclas, acá tenemos hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado y hacia el otro. Esto por supuesto no hace falta que yo tenga abierto el panel de XY ni ningún panel en realidad, pero sí que tenga seleccionados estos cabezales. Si yo tengo seleccionadas las nébulas, o bueno, ningún equipo supongamos, y presiono esto, no va a hacer nada. Okay. Estas flechas no hacen nada, pero si tengo seleccionados los cabezales, ahí sí los muevo con estas flechas. ¿Se entendió? Bueno, vamos a seguir mapeando cosas acá. Setup, Freestyler Setup. Y acá estábamos en el Keyboard Shortcuts. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, desde acá, si ustedes se manejan con una sola cue list y van disparando distintas secuencias desde acá, podrían usar estas teclas. Por ejemplo, vamos a poner acá 1, en este 2, 3,
4, 5 y 6. Supongamos, ponemos save. Bueno, acá puse todo junto para que se pueda ver. Si presiono el 1, me activa la primera secuencia. Bien. En el 2 no tengo ninguna secuencia, no pasa nada. Estas, la 3 y la 4, no se van a ver si no activo primero la 5, así que vamos a activar la 5. Ahí tenemos los cabezales. Con la cuarta, ahí tengo cambio de gobos, bien. Y en la tercera, cambios de colores de los cabezales, que en algún momento se notará, por ahora siguen en blanco. Bueno, ahí está. Bien, nada, que voy disparando distintas secuencias con estos botones. Vamos de nuevo a Setup, Freestyler Setup. Esto yo no lo uso porque yo no trabajo así, no voy disparando secuencia por secuencia, sino que uso botones acá, botones de Q, en los que mezclo varias secuencias para lograr algo. Así que acá vamos a borrar, seleccionamos Backspace, Backspace, Backspace. Bien, ahí borré todo. Tengo que ubicar las QList. Bueno, acá tenemos los botones de Override, ¿sí? Override button 1, 2, 3, 4, que serían estos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. Entonces, estos sí quiero que estén en estos botones y que estén en los botones de arriba, porque como son override, o sea, pisan a los otros, voy a poner acá las secuencias y acá arriba los override. Me parece lógico, al menos así lo trabajo yo cuando estoy con teclado. Entonces selecciono acá esta celda, pongo el 1, esta pongo el 2, esta pongo el 3 y no sé qué botones tengo. A ver, tengo 5 acá. Entonces vamos 4 y 5. Bien, pongo grabar. Y ahora acá tengo el override 1, el 2, el 3, 4 y 5. ¿Ok? Bueno, esto puedo apretar directamente el botón siguiente, me va a apagar el override anterior y poner esto. Pero bueno, eso es porque está seleccionada esta opción, que cuando yo active un botón me desconecte los otros que estén presionados. ¿Qué más? Vamos a Setup, Freestyler Setup, Keyboard Shortcuts. Vamos a seguir bajando acá. Hay un montón de cosas. Bueno, acá. Esto es lo que me interesa, las QList. Toggle QList. QList 1, 2, 3 serían estos botones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así. ¿Ok? Esto sí quiero tenerlo mapeado en el teclado, entonces selecciono acá, presiono la Q. En el 2 voy a poner la W y así, siguiendo toda esta línea. El 7 sería la U, el 8 la I, el 9 la O, el 10 la P. Grabamos y acá tengo ya el acceso directo a mis secuencias. Bien. Y yo puedo tener cualquiera de estas secuencias funcionando y si presiono estos botones me va a hacer override sobre esa secuencia. Bien. Bueno, eso sería todo con respecto a la configuración del teclado. Vamos a ver ahora si podemos filmar y mostrarles cómo se configura lo mismo, pero para un joystick. No podemos tener Freestyler configurado tanto para teclado como para joystick y usar cualquiera, sino que estos accesos tenemos que configurarlos o con teclado o con joystick. O sea, acá cuando configuremos un joystick se nos va a reemplazar esta letra Q por Joy 1, Joy 2, Joy 3 y así. Y se nos va a ir el mapeo este que hayamos hecho del teclado. Así que bueno, ténganlo en cuenta a eso. Vamos a conectar un joystick.
Acá tengo este joystick de PC, bien, que tiene estos botones de este lado y estos otros botones en la parte posterior, ¿ok? Vamos a enchufarlo, esto es por USB. Vamos a ver si me lo tomó este Windows. Bueno, no me lo detecta al joystick. Me hizo renegar la última vez para que lo tomara. Yo no sé si es esta ficha USB o qué. Vamos a echarle un poco del famoso Tunjet. Ahí está, es mágico, el Tunjet es mágico. Bien, entonces ahora vamos a decirle que el joystick me lo conecte a Windows 7. Acá está, Generic USB Joystick número 2. Ok. Esto lo vamos a sacar, el teclado. Y acá tenemos, no recuerdo bien cómo era esto. A ver, vamos a probar. Acá estoy con la QList 1. Voy a presionar el 1. No pasa nada. Ok. Sí, tengo que ir a Joystick Control. Seleccionar esto para que me active el control del joystick. Vamos de nuevo a Keyboard Shortcuts. Cliqueo acá. Ahora presiono el 1. Ahí está, ahí me tomó. Entonces el QList 1 lo voy a disparar con el botón 1 del joystick. El 2 con el 2. El 3 con el 3. El 4 con el 4. Acá esto sí se puede, podemos hacer una combinación de algunas cosas con joystick y otras con teclado. Eso sí se puede. Acá vamos a seguir con los botones traseros. Vamos a usar dos botones traseros más para secuencias. Podemos hacer el 5 con este y el 6 con este otro. Ahora, el blackout lo podríamos hacer con este, con el 7. El freeze lo podríamos hacer con el 8. Y estos override de acá. Acá. Override button. Esto se puede presionar también. Entonces voy a poner que presionando este botón sea el override button 1. Selecciono esto. Con este botón va a ser el 2. Que estos son distintos flash. ¿Sí? Si quiero tirar flash, tiro un flash medio con este y un flash alto con este otro. Acá el override blanco es el botón número 5. Lo voy a poner en este botón de acá que es como una flecha. El botón 10. Este override que es como para una bajada lo voy a poner en este botón, el 9. Y se terminó. Porque me queda esta cruz. Vamos acá para probar algo. Esta cruz en realidad hace movimientos y no lo toma esto. ¿Sí? Si yo presiono, si quiero asignar acá al QList 10 que sea presionando esto hacia arriba o hacia abajo, lo que sea, no me lo toma. No marca nada. Igual si yo muevo esta palanca no pasa nada. Si muevo esta otra, sí. Esta palanca me hace en realidad como si presionara estos botones. Sí, ¿ven? Hacia arriba es el 1, hacia un costado es el 2, hacia abajo es el 3 y hacia la izquierda es el 4. O sea, se repiten estos mismos botones moviendo esto. ¿Ok? Así que bueno, esto lo voy a borrar. Presiono el backspace. Acá me haría falta el teclado. Para borrar cualquier cosa de estas, tengo que presionar backspace. ¿Ok? Vamos a grabar, save. Y vamos a ver un poco qué hicimos con todo esto. Tengo el 1, 2, 3, 4. Acá abajo tengo 5 y 6. Y si disparo esto, si disparo el 7, tengo blackout. Con el 8 tengo el freeze. Bien. Y cualquier secuencia que esté funcionando, si yo presiono este botón, tengo flash medio. Si presiono este otro, tengo flash alto. Si presiono de nuevo, se desactiva y sigue la secuencia.
Si presiono este botón, tengo el blanco full. Si lo presiono de nuevo, sigue la secuencia. Si presiono este botón, tengo esa bajada. Y si lo presiono de nuevo, sigue la secuencia. ¿Ok? Así que esa es la idea, más o menos. Tengo otras secuencias normalmente asignadas a estos botones, pero para que se hagan una idea. Bueno, si notan algo diferente en el video es porque esto es un parche que estoy haciendo, porque en la toma original olvidé mostrar algo. Esto lo que activa en realidad es que podamos controlar los movimientos de pan y tilt con el joystick. Ya van a ver que esto no sirve en realidad, pero bueno, quiero mostrarles igual para que vean por qué no sirve. Esto lo asignamos nosotros a la letra J del teclado. Bien, entonces acá letra J. Bueno, si yo activo una secuencia y tengo seleccionados los cabezales, por ejemplo, yo muevo esta palanca del joystick y no hace nada, ¿ok? Ahora, si yo presiono la letra J, bien, ahí se quedaron quietos los cabezales y es porque van a responder al joystick. Como verán, esto va de un extremo a otro. Vamos a mostrar el panel de pan y tilt acá. Ven que se va directamente, por más que yo mueva o trate de mover poco esta palanca, se va de un extremo a otro. Estoy filmando cualquier cosa. Bien. ¿Sí? No puedo tener un control preciso sobre esto. Estos joysticks tienen dos modos. El modo PC creo que le llama a este con el que enciende. Si yo presiono este botón, se me va al otro modo, PS2, le saben llamar algunos joysticks. Y acá yo sí puedo tener un poco más de control. Según el ángulo que yo mueva la palanca, esto manda un valor distinto al panel de XY y puedo medianamente controlar los cabezales, pero lo mismo es muy difícil. Esto imposible hacer un seguimiento. Si pensaban que iban a poder usar el joystick para manejar los cabezales como un seguidor, digamos, no, olvídense, porque esto es totalmente errático. Es muy difícil controlarlos de este modo, ¿ok? Para salir de este modo está bastante complicadito. Tenemos que presionar la J de nuevo. Ahora ya el joystick no hace nada, pero ¿qué pasa? Esta secuencia no está funcionando porque quedó con un override. Pero acá no me está mostrando override. A veces me muestra acá, ahora no me está mostrando acá ni acá. O sea, yo no puedo sacar el override. Bien. Tengo que presionar acá en Release All, que esto en realidad hace lo mismo que este triangulito de acá cuando está puesto el triangulito. Ven que ahí dice Release All también. Tengo que presionar acá y ahí sí me lo libera y sigue la secuencia. ¿Ok? Está bastante rebuscado el tema. Así que bueno, esto de la J para el joystick y tratar de manejar el pan y el tilt con el joystick, olvídenlo porque no sirve. Bien, para entradas de quinceañeras o casamientos, ¿no es cierto? La entrada de los novios, conviene, lo que hacemos nosotros es crear antes una secuencia. Bien, acá alguna tengo, sí, acá me quedó esto de algún 15. ¿Qué pasa? Esto, a ver, bueno, como les explicaba antes, el 3D no siempre se condice con la realidad. Esto no creo que haya sido así, ¿no es cierto? Nosotros activamos esta secuencia y siempre dejo el primer y segundo paso iguales. ¿Para qué? Para que entonces yo activo la secuencia, presiono Manual Trigger. Entonces ahí ya fue al paso 2, que es igual al primero, entonces nadie se dio cuenta, esto quedó igual. Pero yo ya tengo el control manual, ¿bien? Entonces ahí está la quinceañera o los novios empezando a saludar y la tienen detenida en la entrada. A medida que puede avanzar, voy presionando este botón de Manual Trigger y voy haciendo el movimiento que se supone tiene que hacer en la entrada, ¿ok? Pero bueno, esto es si podemos tener algo ya premeditado de lo que va a ser, ¿no es cierto? Ese sería el último paso. Acá si presiona de nuevo, volvería al principio, ¿ok?
Pero bueno, nada, que esa sería más o menos la forma de nosotros poder hacer un seguimiento, pero como les digo, ya de una trayectoria preestablecida. Bien. Si no, la otra es hacerlo con las teclas, con el teclado, con estos cursores que nosotros mapeamos anteriormente acá. Con esto, digamos, ¿sí? Vamos presionando estas teclas. Y vamos moviendo los cabezales como para poder hacer un seguimiento, ¿ok? Pero bueno, es bastante complicadito el tema. Acá Release All para que vuelva a funcionar la secuencia. Bueno, ¿para qué nos sirve controlar Freestyler con un joystick? Es muy práctico, sobre todo si queremos utilizar una sola computadora o tenemos que utilizar una sola computadora para todo, para pasar música y para controlar las luces, que esa es otra consulta que me hacen muy seguido. ¿Se puede utilizar Freestyler mientras uso Rekordbox o Serato al mismo tiempo? Sí, se puede perfectamente. Digo Rekordbox o Serato porque son los dos programas más pesados actualmente, ¿bien? Mi experiencia personal también depende mucho del sistema operativo, la computadora, depende de muchas cosas, ¿no? Por ahí hay gente que tiene una computadora de última generación, i7, no sé, una tremenda bestia y tiene problemas con el audio. La verdad que no sé por qué, pero pasa. Me llegan muchas consultas de ese tipo. La computadora más chica con la que estoy trabajando actualmente es una MacBook Pro de 13 pulgadas del 2012, o sea, el modelo de mediados del 2012, que en realidad se siguió fabricando hasta el 2016, por lo que tengo entendido, que tiene un procesador i5 de 2 núcleos, tercera generación calculo que es, tiene 8 GB de RAM y un disco de estado sólido. Tengan en cuenta que como el sistema operativo es Mac OS y Freestyler funciona solamente con Windows, tengo además un programa virtualizador, o sea, utilizo Parallels, que es un programa que crea otra computadora dentro de la computadora que ya tenemos. Ahí instalo Windows 7 y ahí instalo Freestyler. O sea que tengo dos sistemas operativos corriendo a la vez, en la misma máquina, ¿ok? Es mucho o debería ser muchísimo más pesado que si fuera una máquina con Windows. Bueno, corre perfecto Freestyler, corre perfecto Rekordbox, última versión, Serato igual, con una latencia baja, como les digo, y he hecho cosas que no se deben hacer como activar el Wi-Fi, darle internet desde mi teléfono a la computadora, abrir Firefox para enviar fixtures o librerías que me han pedido a la mitad de la fiesta. Y ningún problema, el audio siguió perfecto, la máquina no se frenó y tenía abierto, me parece, además algún otro programa. Nada, que la máquina estaba exprimida y el audio seguía perfecto. La barra del CPU que marca Rekordbox, no sé si habrá llegado a la mitad con suerte, ¿ok? Ya con videos, no he probado, yo no manejo videos. Tendría que hacer pruebas en realidad para ver hasta cuánto se aguanta. Pero yo calculo que videos hasta 720p se puede bancar, no más que eso. Freestyler es liviano, o sea, si su máquina funciona bien normalmente, sería raro que se ponga más pesada porque esté corriendo Freestyler, ¿ok? Freestyler yo lo uso sin el 3D en las fiestas. El 3D, como ya lo expliqué en otro video, lo uso únicamente para realizar estos videos de YouTube y en su momento cuando programé las secuencias que utilizo en las fiestas y nada más. Después, en el día a día, en las fiestas, nunca utilizo el 3D. Bueno, algo más práctico que un joystick es obviamente un controlador MIDI chiquito, esos controladores tipo Ableton, pero chicos, que se configuran de otro lado, pero lo bueno es que podemos tener el teclado totalmente mapeado y a su vez el controlador MIDI mapeado también, cosa que bueno, podamos usar si nos olvidamos o si no tenemos lugar en la mesa para colocar el controlador MIDI, manejamos desde el teclado sin ningún problema, sin tener que andar cambiando ninguna configuración en Freestyle. Espero les sirva. Adiós.